Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Continuando con el tema 3 de lo que llevamos de la unidad 1, es acerca de las tierras físicas y polarización de contactos. Ya con este tema terminaríamos la unidad 1 y entonces ya tendrían que proceder a realizar el trabajo. Ya recibí un trabajo, pero pues no es lo que esperaba. Ya habíamos acordado desde antes y aparte viene en la rúbrica que se tiene que llevar una portada donde si es individual pues venga el nombre de ustedes, si es en equipo pues tienen que venir todos los nombres de los equipos y lo tienen que enviar todos, pero el trabajo que me llegó es de 10 hojas aproximadamente y con muchos huecos. Entonces, pues no es lo que espero. Simplemente yo les estoy dando pues mucha información acerca de los temas que se supone deben desarrollar. Esta es la unidad más larga, como lo pueden observar en el programa. Entonces sí espero mínimo unas 20, 25 hojas y más si es en equipo, en donde venga todo esto bien explicado. Les voy a dejar también un video de cómo se hace una tierra física, la práctica que hicimos el año pasado, obviamente por alumnos de ahí mismo que van una generación arriba de ustedes para que se den una idea de cómo se tiene que hacer. Ustedes pueden en un momento dado tener la opción de hacer la práctica y tomar fotos de ustedes haciéndola o bien comentar el video que les voy a poner y hacer un resumen de las cosas que están bien, lo que les faltó, lo que está mal. La idea es que ustedes tengan una noción de cómo se hace una tierra física. Lo ideal, obviamente, sería que lo hicieran, pero yo sé que las condiciones tal vez no son las apropiadas. Entonces, bueno, pues me conformo con que vean el video y hagan un resumen. Eso sí, tiene que ser personal, con sus propias palabras. Y con eso estaríamos viendo la parte del saber hacer, al menos de esta unidad. Ya conforme vayamos avanzando, pues estaremos viendo el saber hacer de las otras unidades, que de hecho en la unidad 2 ya está bien establecido, incluso ya subí la rúbrica y lo que tiene que hacer. Bueno, entonces comencemos. Vamos a comenzar identificando pues qué es un contacto eléctrico. Si se dan cuenta, pues bueno, el contacto eléctrico son estas clavijas en donde nosotros conectamos todos los aparatos electrónicos y eléctricos que tenemos en nuestras casas. Pues son diferentes tipos de clavijas que podamos encontrar o de contactos. Aquí tenemos un contacto que trae un apagador de luz y que trae un enchufe. Esto es muy normal en los baños, en donde, bueno, se prende la luz del baño y aparte pues se puede conectar una secadora o algún otro dispositivo, una rasuradora para trabajar en el espejo del baño. Tenemos también algo que van a ver muy frecuentemente, ya que van a estar en el área de redes, y bueno, es un contacto pero en color naranja. Esto indica que se tiene una tierra física y obviamente así deberían de estar todos los contactos en una instalación de una red. Esto indica que está protegida y que en caso de una descarga, pues toda la corriente se va a ir por la tierra física. Y bueno, otro tipo de contactos que podemos ver frecuentemente en extensiones, o bien que es
parte de los mismos contactos que tenemos en nuestras casas para conectar los dispositivos, pues es esto. Y quiero hacer la aclaración de que si no existe un contacto aterrizado, no tiene una tierra física establecida, ya que tenemos la opción de no poner la tierra y poner nada más el vivo y el neutro, pues nos puede ocurrir esto, ¿eh? Se nos pueden salir los ojos y el corazón y bueno, pasar un mal rato, e incluso pues bajo ciertas circunstancias podemos sufrir un choque eléctrico y perder la vida. Entonces, sí es muy importante aislar bien cuando hagamos una clavija o cuando reinstalemos alguna en nuestras casas, tomarnos el tiempo adecuado para dejarlo como debe de ser, sin conductores o los pelitos del conductor que apunten hacia una tierra o hacia el otro contacto para evitar que tengamos este problema. Entonces, bueno, pues estas son las clavijas y vamos a describir cómo sería una práctica para hacer una extensión eléctrica polarizada. Aquí, bueno, pues el material que se requería, y esto por si lo requieren hacer o simplemente para que lo conozcan, sería un cable de uso rudo de 3 hilos. Eso es a lo que se le llama el cable polarizado, porque estamos hablando que tiene un neutro, una tierra y una fase, a diferencia, por ejemplo, de este conector, que todavía en algunas casas los tenemos, que nada más son 2 contactos, en donde nada más es un neutro y una fase, y no tiene este tercer contacto de tierra. Entonces, precisamente el cable polarizado tiene 3 conductores y se recomienda un calibre 14 o 12 si se va a conectar ahí dispositivos de alta potencia. Entonces, bueno, la clavija vendría siendo esta. Si se fijan, aquí también tenemos un contacto polarizado porque tiene tres patitas. Necesitamos una clavija aterrizada, que es esta, un contacto doble polarizado, que podría ser esta. Bueno, aquí la terminología, algunos le llaman chalupa, ahorita vamos a ver ese dispositivo, la diapositiva siguiente. Y bueno, pues lo normal, la tapa del contacto, un cortador, un desarmador de cruz y plano, tijeras, curitas por si se cortan, unas pinzas de corte, multímetro y cinta de aislar. Bueno, el primer paso sería cortar el forro del cable, que normalmente va a presentar 3 colores, los vamos a ver más adelante, y es más o menos pues 1 pulgada, que es 2.54 centímetros, 3 centímetros más o menos, para poder manejar apropiadamente el cable, ya que este tipo de calibre pues son un poco gruesos y se dificulta un poco también su manejo. Hay que cortarlo con mucho cuidado, si se fijan, para evitar cortar los cables que vienen adentro. Se quita el forro, preferentemente con el cúter, pero muy, muy despacio, a que no alcance a llegar hasta la parte de adentro. Segundo lugar, bueno, pues la clavija se le quita la parte, el capuchón. Ese capuchón tiene que ir por dentro de este conector para poder después meterlo. Si lo ponemos y lo quitamos, ya después no vamos a poder atornillarlo. Entonces ese va por la parte de aquí adentro, lo aventamos hacia atrás y luego ya nada más cuando terminamos, pues lo pasamos hacia adelante y lo atornillamos. Entonces hay que poner las clavijas. Normalmente ahí hay un indicador que dice positivo, negativo y
tierra. La tierra es la que va a dar directamente a este conectorcito que tenemos como redondo. Si se fijan, hay uno más grande. Déjenme regresarme a la diapositiva anterior para poderles explicar un poquito mejor. Ok, este que es redondo, esta parte, el que va en la parte de arriba viendo la clavija que trae como un hueco, ese vendría siendo la tierra. El neutro es la clavija más grande o la apertura más grande. Aquí lo podemos ver en este contacto. Hay uno más grande, uno más pequeñito y el medio óvalo. Entonces la apertura más grande, ahí debemos de conectar el neutro. La fase, que es el vivo, va en la patita más cortita, que es esta, y bueno, la tierra iría ahí en el semicírculo. Entonces, así en ese orden se debe contactar. Antes, obviamente, hay que tener claro cómo van los colores o cómo se pueden presentar estos colores. Entonces, tenemos que identificarlos. Normalmente el verde casi siempre es verde o verde con amarillo, así como se muestra aquí, o incluso viene sin protección, ¿verdad? Sin el hule que va por la parte de afuera. Ese pues va a donde habíamos quedado, al semicírculo. Y luego tenemos que identificar los otros dos cables. Normalmente el neutro es de color blanco. Me ha tocado que no hay mucha variabilidad ahí y la fase o la línea muchas de las veces es negra, pero también me ha tocado ver que viene en color rojo. Lo ideal pues sería que fuera de color rojo, porque pues normalmente está identificado como que es el positivo, el que tiene el voltaje en la línea. Entonces ya una vez que identificamos los cables, pues tenemos que acomodarlos como les comenté en la filmina anterior, pero con el cuidado que les había comentado. Se tiene que tener mucho cuidado con no dejar así, por ejemplo, que no está bien agarrado, está agarrado nada más con media vuelta del tornillo. Debe de estar perfectamente agarrado, incluso si se fijan va por la parte de adentro, no va por la parte de afuera. Hay mucha gente que lo pone por la parte de afuera y no, la lámina que está ahí viene aplastando el cable y preferentemente no se deja nada de lo que es el cobre por fuera. Debe estar saliendo del contacto el puro, pues el forro. Entonces sí es muy importante. Esta sería la forma correcta, esta y esta. Si se fijan, no queda el cobre por fuera, prácticamente se ve nada más los puros recubrimientos de colores, a diferencia de este, que está incluso enroscado por un lado y ahí, por ejemplo, tallaría para meter la tapa que va y cubre eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, identificar bien los colores, ponerlos como se muestra la figura y luego ya después se pone la tapa. Una vez que ya se ponen las tapas de los dos extremos, que es exactamente el mismo procedimiento, bueno, pues hay que ahora checar que está bien hecha la instalación. Se puede utilizar un multímetro para checar continuidades de los dos extremos y checar que únicamente un solo cable, en este caso, por ejemplo, checamos la clavija y checamos la ranura que es así como semicírculo y vamos al otro extremo de la extensión y buscamos que nada más la parte que le corresponde a la tierra pues sea la única que pille, porque bueno, lo vamos a poner aquí en continuidad y cuando hay continuidad emite un sonido. Entonces hay que checar bien que solamente
tocamos una patita y del otro extremo nada más en una patita pilla, y checamos el otro y así los tres, y nada más debe de pitar en una sola. Y una vez que los tenemos, bueno, también se pueden utilizar este tipo de herramientas. Este es un probador con una lámpara de neón que cuando lo ponemos en la fase podamos identificar cuál es el que trae el vivo. Ya sabemos nosotros que el vivo es el agujero más pequeño, entonces si lo ponemos ahí se debe de prender la aguja. Si lo ponemos en la tierra o lo ponemos en el nuevo, pues no, en el neutro, perdón, no debe de prender. Igual, para saber que está bien hecha la instalación, podemos conectar, conectamos obviamente primero la clavija a la luz y luego después del otro extremo conectamos este probador. Este es un checador de fase, un probador de fase, y debemos de tener pues los tres foquitos prendidos. En caso de que esté funcionando, ahí depende mucho del probador. Aquí, por ejemplo, yo veo otro código, el que yo tengo cuando está bien prenden todos los focos. Aquí no veo esa opción en donde estén todos los focos prendidos. Aquí dice que, bueno, hay varios códigos de errores cuando la tierra no encuentra tierra, cuando no encuentra neutral, cuando no encuentra ninguna. Entonces ahí sería cuestión de checar el probador a ver qué código nos mandan. Esa sería una forma de poder determinar que nuestra extensión está bien y que no vamos a tener problemas. Sí es, vuelvo a repetir, muy importante que si vamos a hacer una extensión, nos tomamos en serio el tiempo necesario para que no quede flojo, y que sea el calibre que les estoy comentando, 14 o 12. Si lo hacemos de un calibre más delgado, entonces corremos el riesgo de que se vaya a quemar. ¿Qué pasa si se quema? Pues bueno, se va a quemar toda la instalación. Incluso primero se puede con el calentamiento deshacer la parte que cubren los cables, y va a quedar el puro cobre por fuera. Y si nosotros llegamos a agarrar ese cobre, bueno, pues ahí sí llevamos un riesgo muy alto de tener una descarga eléctrica. Otra de las cosas es que si el cable es muy delgado, entonces el calor que va a pasar por ahí a la hora de conectar algún dispositivo que consuma mucha corriente, podemos hacer que se queme la extensión, se queme el aparato que tenemos conectado a la extensión, o bien en un caso extremo también se puede quemar toda la instalación de toda nuestra casa, toda. Entonces, para volver a cablear todo es bastante complicado y muy costoso. Estamos hablando de una casa promedio, pues que un recableado, la mano de obra debe andar entre 5,000 y 7,000 pesos, y el cable para toda la casa debe andar en lo mismo, entre 5,000 y 10,000 pesos, de acuerdo al calibre que usemos. Entonces, bueno, sí se necesita tener mucho cuidado. Y otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de que estemos trabajando con corriente en un contacto de los que tenemos en nuestra casa es apagar, antes de hacer nada, apagar lo que viene siendo el centro de carga que tenemos por la parte de atrás del medidor. Normalmente ahí donde se encuentran los fusibles es una caja así como esta. Lo que tenemos que hacer pues obviamente es bajar esta palanca para asegurar de que ya no va a pasar corriente. Si tenemos un multímetro, bueno, pues checamos el voltaje, la escala de corriente alterna en 200 volts, que no haya voltaje en la clavija con la que vamos a trabajar. También podemos en un momento dado, si identificamos bien el termomagnético que va a ese contacto, pues no tenemos a lo mejor que apagar toda la luz de nuestras casas, simplemente apagamos el térmico que va a ese contacto, y con eso estamos asegurando de que no va a haber corriente y podamos trabajar sin riesgo. Antes de que vayamos a volver a conectar, hay que checar con el multímetro, hay que checar checar que esté aislado, que no se pueda zafar.
es muy importante tomarse estas cosas en serio porque si podemos llevar una mala experiencia o un daño total de la instalación. Entonces, bueno, les recuerdo nuevamente, antes de trabajar directamente con la luz, y no nada más en su casa, sino en las empresas, pues no hay que hacerlo aunque nos digan, oye, esto urge, pues sí, pero la urgencia no se debe de pelear con la seguridad. Entonces, lo primero que tenemos que investigar es la persona encargada de la instalación eléctrica o el supervisor de la planta, te debe indicar cómo apagar esa parte. Y bueno, pues, o si no, esperar alguna hora conveniente en donde le puedas apagar la luz y trabajar. Sí, tienen que priorizar su seguridad ante todo y la instalación de todos los aparatos también y obviamente de la empresa. Ok, ¿por qué es importante tener una tierra física? Bueno, la tierra física primeramente eh, se debe de ver como una seguridad para nosotros como personas, porque usamos obviamente electricidad en nuestras casas o en cualquier lugar en donde nos encontremos. La Tierra es un sistema de protección entonces para nosotros. Y bueno, posteriormente, pues seguridad para las instalaciones y para los aparatos que se van a conectar a ellas. Aquí hay que tener cuidado porque pueden en un momento dado, si no están bien aterrizadas, generar cargas electrostáticas de tal manera que podamos nosotros llegar a sufrir, pues, ¿cómo se le podría llamar? Una descarga eléctrica. Y que normalmente este tipo de descargas pues no son mortales, pero sí desagradables. Entonces, pues la tierra física, como viene aquí, es una conexión de seguridad humana y patrimonial, obviamente, ya que cuida todos los equipos eléctricos y electrónicos de que tengan algún daño. Pero en realidad, ¿qué es lo que hace la tierra física? Bueno, la tierra física, lo que su función es que toda la energía que pueda sobrar dentro de nuestra instalación eléctrica se vaya hacia la tierra, en este caso, pues a donde está enterrada, eh, hacia donde está enterrada la varilla o los tipos de tierra que ahorita vamos a ver. ¿Cuáles son los tipos de tierra que tenemos? Bueno, tenemos lo que se conoce como tierra física, los pararrayos, los electrodos y la masa. La tierra física es todo un sistema. Algunos lo confunden con simplemente una varilla que va abajo de un medidor. Eso pues es una varilla muy pequeña de cobre que únicamente sirve para proteger el medidor y no para nada más. Algunos se agarran de ahí para tener tierra física en nuestra casa y claro que no sirve, incluso lleva más riesgo porque se puede regresar esa tierra al no poder ser disipada por una varilla tan pequeña. Entonces la tierra física es todo un sistema de protección que incluye, en este caso lo vemos aquí en la figura de la derecha, que se encuentra abajo ahí de la barrita verde. Este es un tipo de tierra física muy seguro, es triangular y en la parte de arriba lo que es pues un círculo, un cilindro negro, ahí van varios dispositivos capacitivos, va una bobina, va un capacitor, va una resistencia, es un circuito LCR resistivo, que controla las impedancias y que nos permite tener una eficiencia en la descarga más apropiada. Y algo muy importante, no permite que se regrese, lo que ahorita les comentaba, la corriente, en caso de que haya una descarga muy fuerte.
A este tipo de tierras, bueno, pues se tiene que excavar un pozo más o menos profundo de 1 o 2 metros y se tiene que hacer una preparación a base de ciertos químicos que son los que vemos que tenemos aquí en la bolsa. Hay todo un procedimiento, se lubrica la barra de cobre, se tiene que tener una manguera para echarle agua cada determinado tiempo para hacer que la tierra sea más efectiva. En caso de que sea una zona muy árida y no haya lluvias tan frecuentes, y aquí vienen, bueno, los contactos de todo lo que es las tierras que se pueden conectar a diferentes edificios. Una vez que se tiene el pozo y que se prepara la superficie, bueno, pues ahí se deja y se agarra de la parte de arriba de la bobina. Tenemos también el pararrayos, que aquí vemos una muestra, es este que vemos aquí en color plata. Tenemos una punta captadora de rayo. No es nada más el que tenga un pico lo que hace que sea la función de pararrayos. Aquí vemos un sistema piezoeléctrico. Ese sistema piezoeléctrico pues son dos cristales, los cuales funcionan a través de presión atmosférica. Esos hacen que a través del tubo internamente y en la parte de arriba, en la punta captadora, se genere una ionización en el aire que circula por esa área. Y eso hace que el rayo se haya atraído por la ionización que produce pues todo este mástil, ¿va? Es un sistema, no es nada más poner una punta, que en un momento dado también puede funcionar, pero no es nada más poner una punta y que el rayo cae, como muchos de nosotros podríamos pensar. En realidad, este tipo de pararrayos, como les comentaba, genera una ionización en el aire, tiene huecos, aquí no se alcanza a apreciar, pero ustedes lo pueden investigar en internet. De hecho, estaría bien para que lo agregaran en el trabajo que tienen que presentar. Y aquí trae huecos y esos huecos junto con el sistema piezoeléctrico y con la humedad y con la presión atmosférica que se genera con las tormentas, entonces hace que se ionice la punta y todo en realidad, todo el espacio que está cerca de esta orilla y hace que atraiga a lo que es el rayo y a través de un cable que va en la parte de abajo de esta varilla puntiaguda, pues ese cable va directo ya a una tierra. Debe ser una preparación bastante profunda, que puede ser una tierra como la que vemos aquí que les comentaba al principio, o puede ser una tierra mucho más grande, con una masa más grande, dependiendo de pues si es una zona donde llueva frecuentemente, pues sí es conveniente prepararse para eso. Tenemos los electrodos, que bueno, los electrodos, esa es la varilla, ahora sí, se utiliza normalmente una varilla de 92 centímetros, hay varillas más chiquitas de 50 centímetros, de 75, de 90, hasta 3 metros. Eso va dependiendo del tipo de casa en un momento dado. Para un edificio o una empresa se recomendaría la primera opción, una tierra física. El electrodo, más que nada para una casa de un piso, pues sería una varilla de 90 centímetros, que es como el ejercicio que les voy a pasar. Va en proporción, obviamente, a la cantidad de aparatos eléctricos que tiene y obviamente el voltaje que maneja. Entonces el electrodo pues es simplemente esa varilla metálica de cobre y que bueno, se entierra pues en el jardín o en algún lugar en donde se encuentre la distribución de la corriente a toda la casa. Y bueno, pues eso es una pieza muy barata, no cuesta más de 100 pesos, incluido, si se fijan ahí, trae como un anillo
en donde va por dentro del anillo y el tornillo apachurra la tierra físicamente, y de ahí pues ya sale a toda la instalación eléctrica de nuestras casas. Tenemos también lo que se conoce como electrodo, pero es un electrodo natural y son todos aquellos componentes que ya se encuentran enterrados y que son para otro uso, y que de ahí podamos también aterrizar en un momento dado alguna conexión, que puede ser un castillo, la cimentación de una columna. En la parte de abajo normalmente va así como se muestra en la figura, varillas. Ahí podemos agarrar en un momento dado la tierra, pero sí yo les sugeriría que tuviera que tener una preparación. Si ya saben que van a usar esa varilla o esa columna como tierra, pues entonces echarle lo que vienen siendo los químicos que les comento, que son sales, y bueno, dejar un pequeño tubito, una manguera por donde echarle agua y que se esté regenerando la tierra para hacerla más efectiva. La idea es que la tierra tienda a ser 0 ohms, aunque es muy difícil, ¿va? Por el cable que lleva, y bueno, normalmente las tierras muy efectivas tienen 0.02 ohms. Entonces, llegar al 0 ohms pues, es ideal, es difícil. Otro de los tipos de donde podemos agarrar tierras pues son los anclajes, como lo vemos en esta parte, o incluso las tuberías metálicas de agua que van por abajo, que también yo los he utilizado y no son muy efectivas. Pero bueno, de tener eso, no tener nada, pues bien podríamos utilizarla, pero no da una tierra muy buena. Eh, ¿Por qué? Haciendo un resumen de lo que veíamos en las diapositivas anteriores, ¿por qué es importante entonces tener tierra física? Como les decía, lo primero es seguridad a nosotros. Segundo, pues proteger la infraestructura de todo lo que es la instalación eléctrica. Tercero, proteger los equipos, todos los equipos eléctricos y electrónicos. Las instalaciones, obviamente, porque en caso de que haya pues un cortocircuito, se puede quemar, y se puede quemar toda la casa o parte de la planta. Muchos de los incendios son provocados precisamente por una instalación eléctrica deficiente. La otra se estabiliza el voltaje, es el mejor estabilizador de voltaje. Ustedes pueden tener un regulador, pero si no tienen tierra física, bueno, si hay un rayo, se van a quemar todos los equipos. Pueden tener un supresor de picos, igual si hay una descarga muy fuerte, ese supresor de picos no les va a servir de nada. Se van a quemar los equipos como si no hubieran tenido nada. Entonces, en realidad, lo único que protege al 100% es una tierra física. También la otra, pues es en un momento dado una descarga de un rayo, como lo vemos en la imagen. Teniendo una buena tierra, pues no nos hace nada ni a nosotros, ni a las instalaciones, ni a los aparatos que están conectados a él. La otra, pues de repente hay apagones, y prenden y apagan, se va la luz, y esos picos de voltaje pueden hacer daño. Obviamente tener una buena tierra física hace que estos picos de voltaje disminuyan y que sea más difícil que se dañen nuestros equipos. Y bueno, drenar obviamente las cargas estáticas que se producen cuando incluso no estamos utilizando la electricidad y tenemos conectados los equipos. Ahí se está generando ciertas cargas estáticas. En un momento dado, pues esas cargas son aterrizadas por la misma instalación. Pero bueno, no se trata nada más de hacer una tierra como nosotros pensemos, en el lugar que nosotros queramos y con los materiales que encontremos. Existen normas, bueno, en todo el mundo, pero tenemos normas oficiales mexicanas,
La norma NOM 001C de 2012 es la de instalaciones eléctricas que nos definen cómo debemos de hacer una instalación eléctrica en nuestra casa. De hecho, los arquitectos que antes de construir una casa tienen que entregar varios, varios diagramas de la casa que se va a construir, en donde venga obviamente pues los cuartos, donde vengan también como de qué va a estar hecha la construcción y también toda la parte eléctrica, cómo van a ir distribuidas las instalaciones, el cable que se va a utilizar, el número de contactos en cada habitación. De hecho, por norma, una habitación mayor de 3 metros debe de tener mínimo un contacto y un foco. En teoría, si no tiene esto, pues no se debe de construir o está prohibido por la norma eléctrica. Entonces, es una información bastante amplia. Estamos hablando de, no sé, 100, 200 hojas que establece todo el estándar, las distancias mínimas que debe de haber, por dónde debe de cruzar, que no debes de pasarlo cerca de instalaciones de gas. En fin, son muchos parámetros que se tienen que contemplar. Esto con la finalidad, obviamente, de evitar descargas, efectos térmicos, sobrecorrientes, todo lo que pongo aquí que está al lado. Esta norma se tiene que acatar y se revisa por catastro cuando uno va a pedir permiso de construir. En teoría se supone que el arquitecto debe entregar estos planos se revisan y una vez que se autorizan, pues al terminal van y checan que todas las especificaciones que tú pusiste se están cumpliendo. Entonces no es nada más de que aunque yo esté construyendo, si en un momento dado pues te llegan a auditar y llegan y checan que tu instalación cumple con las normas, pues bueno, te dan oportunidad de que sigas. Si no hay multas, que bueno, el primer apercibimiento es una multa de 5,000 pesos y en un momento dado pues pueden parar la obra o no dejan que vivas ahí hasta que no cumplas con las disposiciones que se establecen. Claro que aquí en México, bueno, eso es muy raro, una buena mordida, pues se olvida todo, pero en realidad pues es para beneficio de nosotros, o sea, no es pues hacerlo nada más por fastidiar, sino que la idea es que se lleven los parámetros para evitar que se incendien las casas y obviamente pues mueran personas. Tenemos otra norma que es muy importante. Esta es específica para tormentas eléctricas y esta se pide más en construcciones, en empresas, en escuelas, en donde hay muchas personas reunidas en esas áreas. Es una norma que establece todos los lineamientos, deben de tener pararrayos, deben de tener aterrizados todos los edificios, deben de contemplar salidas cada determinados metros de tierras. Con una sola tierra física no es suficiente, normalmente ya se maneja por número de metros de construcción, es el número de tierras físicas que debe tener. Igual esta norma pues tiene bastante información. Estuve leyendo la nueva actualización que es la 2012, no ha habido otra, sigue siendo la 2012, pero se van actualizando y se van haciendo correcciones a las mismas normas, pero el objetivo de esta norma tiene la finalidad de la protección contra tormentas eléctricas, así específico contra eso. Es decir, pues la instalación apropiada de pararrayos y de tierras físicas en todos los edificios. Entonces, bueno, esta es la podemos consultar y ahí van a observar cuáles vienen siendo los lineamientos. Y por último, que es la que más nos interesa a nosotros,
es el estándar de la TIA, la IA y la TIA, el estándar 942, que esta es la guía que se podría decir de instalaciones eléctricas para los data centers o lo que nosotros conocemos como lo que viene siendo el site en donde se encuentran todos los dispositivos de nuestras redes. Esto sí es bien importante para nosotros porque, bueno, pues nos vamos a dedicar a eso y tenemos que investigar cuáles son los lineamientos dentro, bueno, obviamente dentro del site, dentro de nuestro MDF, que es el site principal, o nuestros IDFs, que vienen siendo los sites intermedios. Aquí, bueno, pues hay también bastantes hojas, pero así a grandes rasgos, bueno, pues debemos de contar con un piso falso, para evitar que haya descargas eléctricas. Ese piso falso normalmente pues son plafones que van aislando el suelo de donde se encuentran todos los aparatos electrónicos con la finalidad de evitar de que cuando nosotros estemos manipulando los cables podamos hacer tierra y pues electrocutarnos. Y bueno, también todo lo que vienen siendo los tipos de por dónde van a pasar los cables, de lo que viene siendo el cableado horizontal, cableado vertical. Bueno, obviamente todo lo que son los racks deben de estar aterrizados y en general, bueno, pues por dónde va a pasar el tipo de cables que se van a usar. Existen cables, como ya lo habíamos visto, que son normales sin malla, otros son con malla, incluso otros son contra incendio, que se debe poner ese tipo de cables cuando va a pasar por algún lugar en donde manejan temperaturas muy altas. Y bueno, hay toda una serie de directrices que hay que realizar a la hora de que vamos a hacer ese site. Y tenemos obviamente pues que seguirlas para tratar de hacerlo más eficiente y sobre todo más seguro. Les encargo por favor que investiguen acerca de este estándar, que es muy muy importante para ustedes. Y bueno, pues aquí vemos pues cómo más o menos debe quedar. Ahí está el piso falso que les comentaba, están los plafones. Cada que nosotros vamos a hacer una conexión o vamos a pasar unas líneas, tenemos que quitar los plafones y bueno, manejar lo que es el cableado horizontal por la parte de abajo. Me tocó implementar un site de estos ahora que estuve haciendo mi estadía, que les había comentado que me fui 4 meses a trabajar. Y bueno, pues esa empresa sigue todos los lineamientos y así tal cual como lo ven, estaba bien organizados sus racks y pasando todo a través de canaletas. Por ahí tengo algunas fotos que les pasaré en las unidades que siguen. Entonces, bueno, estas son las indicaciones, tener varias entradas al centro, al menos una. Normalmente yo recomiendo una. Y con, bueno, huella lectora, cámaras y todo para que nadie pueda pasar por ahí sin que nosotros nos enteremos. Un área de distribución principal, que sería el site. Unas o varias de distribución, que vendrían siendo las IDF. Diferentes áreas de distribución horizontal que viene siendo el cableado y bueno, en general pues lo que es el backbone a través de fibra óptica, que como ya les había comentado también me tocó hacer empalmes de fibra óptica y que son bastante complicados y caros porque cada empalme te salía cerca de 30,000 pesos. Y bueno, si van a trabajar con voltaje, es muy importante que sepan cuáles son pues, los efectos que puede llegar a tener en el cuerpo humano. Y este es un cuadro nada más para que tengan una idea de hasta dónde es peligroso el manejar, sobre todo la corriente, aunque en realidad es la relación de ambos.
mucho voltaje y poca corriente es peligroso, mucha corriente y poco voltaje es peligroso. Entonces, mucho depende de cómo en qué circunstancias nosotros agarremos la línea eléctrica. Si nos estamos aterrizando y agarramos con la mano derecha, pues lo más probable es que pase por el brazo y aterrice por la pierna del brazo en donde lo tenemos agarrado. Pero si estamos con los brazos abiertos y agarramos una línea con un brazo y del otro brazo tenemos agarrado una tierra, entonces lo que vamos a hacer es que la corriente va a pasar de un brazo a otro y ese es el más peligroso porque pasa por el corazón. Y el corazón, pues, a recordar que está latiendo. Entonces, en un momento dado, si hay una descarga, muchas veces se contrapone se expande y se contrae, se expande y se contrae. Entonces, si se está expandiendo y recibimos una descarga, entonces muchas veces esa descarga hace que se expanda otra vez y pierde la secuencia. Y es cuando se corre el riesgo de morir, a menos que se haga, obviamente, un RPC, pues se puede volver a recuperar el latido del corazón. Si no, pues ahí puedes morir. Entonces, tenemos la corriente miliampere, dice que hasta 1 miliampere, pues nosotros no los podemos detectar. Por ejemplo, las pilas que utilizan los controles, pues manejan corriente, pero es corriente muy pequeñita. Entonces, incluso pues podemos poner la lengua por ahí y no pasa nada. Incluso con las pilas cuadradas, pues se siente una sensación, por ejemplo, de hormigueo, que sería el punto número 2. De 3 a 10, pues igual se siente ya un toque en donde generalmente la persona tiende pues zafarse, aunque no se zafen, esa corriente no sigue sin ser mortal, igual puede ser nada más susto, ¿eh? Tenemos de 10 a 50, que igual tampoco deja de ser mortal, pero los músculos ya sufren en un momento dado una distensión, por lo que se maneja ya calambres o pueden provocar que no puedas respirar del mismo susto que tienes y obviamente con los espasmos que te dan musculares, pues puede provocar una muerte, pero no muerte por descarga, sino una muerte por asfixia. Ya de 50 a 500 miliamperes, bueno, pues aquí sí ya corremos peligro. En un momento dado podemos tener una fibrilación cardíaca, que es lo que le comentaba a ustedes, el detener el corazón. Y bueno, de más de 500, pues ya es más que nada problemas que van directos a los centros nerviosos del cerebro. Entonces hay diferentes tipos. En de 50 a 500, pues la muerte es porque se detiene el corazón, y en más de 500 probablemente sea porque ya tus centros nerviosos dejan de reaccionar y bueno, te quedas pegado a la corriente, al cable, y pues te quemas. Se calienta la sangre, te secas. Entonces, pues igual te mueres normalmente por quemaduras. Ok, en otro tema tenemos lo que vienen siendo los sistemas de alimentación interrumpida, conocidos como UPS. Estos son sistemas que están diseñados para que cuando se vaya la luz, automáticamente entren, tienen pilas o baterías internas, de tal manera que a la hora de que se va la luz, hay un sensor que está checando que exista luz directamente pues de la línea que alimenta nuestra casa. Si se va la luz por alguna circunstancia, pues entra este aparato. Estos tipos de UPS, bueno, se clasifican
en diferentes categorías, como lo vamos a ver en un rato más. Primero quiero decirles de qué constan los UPS. Tenemos un rectificador. Ese rectificador, pues lo que hace es, va a estar revisando que haya corriente alterna, y obviamente el UPS va a ser el rectificador. Normalmente vienen siendo 2 o 4 diodos, puede ser una configuración tipo puente con 4 diodos. Lo que hace es eliminar la corriente alterna, los picos, y rectificarla. Entonces, a la entrada de corriente alterna tenemos una corriente directa que va directa a la batería, y esta batería pues siempre se va a mantener cargada para que en un momento dado, si se va la luz, pues pueda entrar y esté funcionando. Obviamente la batería pues va a ser una batería recargable y siempre va a estar cargándose. Es por eso que también no tienen una vida muy grande útil. Estamos hablando de 3 años, 2 años, que como se está cargando siempre, pues hay una curva de remanencia que todas las pilas manejan, incluso las de nuestros celulares, las de los controles, todos, absolutamente todas las pilas, las de los carros, tienen una curva en donde conforme va avanzando el tiempo y se carga y descarga, se carga y descarga, pues va disminuyendo su capacidad de retener esa carga hasta que pues deja de tener el voltaje útil. Entonces, las baterías, bueno, pues siempre se están cargando y están listas para que en caso de que haya una falta de corriente de la línea de suministración de nuestras casas, pues entre. El inversor, pues bueno, es un transformador en realidad, que nos va a hacer que la corriente directa de las pilas se forme en corriente alterna, que a final de cuentas es a donde tenemos conectados nuestros aparatos. Acuérdense que cuando nosotros conectamos a la luz, a los contactos, estamos recibiendo corriente alterna. Y las baterías son corriente directa, tienen un positivo, tienen un negativo. Entonces, a la salida de la batería, los UPS tienen un inversor que hace que esa corriente directa de las pilas se convierta en corriente alterna, y obviamente que es con lo que funcionan nuestros dispositivos. Y por último, pues el conmutador. El conmutador pues es el sensor que está monitoreando que existe corriente alterna de la línea. En caso de que no, pues el conmutador en cuestiones de microsegundos hace el switcheo y le da la salida de la batería para que suministre obviamente a los aparatos que tenemos conectados a él. Y bueno, aquí vamos a ver los tipos de UPS más comunes. Tenemos lo que es el stand-by. El stand-by es el de uso común para nuestras casas. Normalmente acepta 3 o 4 dispositivos de poca potencia. Es decir, no podemos tener conectado una televisión de, no sé, 70 pulgadas y tener una computadora de escritorio y tener, no sé, un sistema de sonido Dolphy y impresoras. O sea, normalmente estamos hablando de 500 kilowatts. Más adelante vamos a ver una tabla de consumo. Entonces, bueno, ustedes se tienen que ajustar a ese parámetro que les dice el propio UPS. Si les dice que son 500, pues son obviamente los dispositivos que podamos conectar que no sean mayor. La sumatoria de todos los dispositivos que estén conectados ahí no debe de ser mayor de la capacidad del UPS. Y bueno, dependiendo del tipo de UPS que compremos, pues te va a dar la oportunidad de respaldar en minutos o en horas esa energía. Normalmente, si tenemos nada más una sola computadora, pues obviamente se va a expandir el tiempo a lo mejor a 1 hora de que tengas corriente, que es el tiempo suficiente para que si tienes algo importante que hacer, pues bueno, puedas guardar tus trabajos y cerrarla y que no vayas a perder información. Lo más probable es que si se va la luz, pues bueno, se vaya también la internet. Entonces tendríamos que tener datos si estamos haciendo algo en internet para continuar navegando. Si no, pues no nos va a servir la computadora más que para proteger, como les digo, la información y cerrarla apropiadamente.
sin que se pierda, que bueno, ya eso es muy común. De repente estás trabajando, no guardas, se va la luz y adiós todo el trabajo que estábamos haciendo. Eh, y bueno, el diagrama, como lo vemos aquí abajo y como ya se los había explicado, pues está un supresor interno de picos que hace que a las variaciones constantes de voltaje que existe a la hora de que nosotros, por ejemplo, abrimos el refrigerador y se ve que se baja un poquito la luz, prendemos el microondas, se ve que se baja un poquito la luz, obviamente algo muy rápido, planchamos y se ve que se va la luz. Obviamente si usamos una máquina de soldar, pues se va bastante abajo la luz. Todos estos dispositivos que tenemos en algún momento hacen que haya diferencias, picos de voltaje. Y bueno, normalmente este tipo de UPS traen un supresor que hace que esos tipos, esas variaciones no sean tan fuertes para el dispositivo. Y bueno, ahí mismo, si se fijan, viene una línea punteada que hace que se cargue la batería. Primero hace una conversión, y se fijan, de alterna a directa, pasa al segundo cuadrito que dice battery y ahí ya es corriente directa. Y el inversor que les había dicho, pues pasa la corriente directa que tiene la pila, la corriente alterna, para que vaya directo al UPS, que es donde vamos a conectar los aparatos. Y como módulo extra, bueno, pues tiene un filtro en la parte de arriba para rizar esos picos que les digo a la hora de que se va la luz o hay una descarga. Y aclaro esto, si tenemos un UPS y no tenemos una tierra eléctrica, una tierra física, perdón, conectado a la instalación eléctrica, de nada nos va a servir este supresor y este filtro. Si hay una descarga con todo UPS, se va a dañar los dispositivos que tengamos ahí. Entonces, lo primero es tener una tierra física. Otro tipo de UPS que podemos encontrar, este ya es a nivel industrial. Bueno, pues tenemos el que le llaman interactivo. El UPS interactivo, pues es el que se conecta muy frecuentemente en los racks, en la parte de, que son con los que van a ver ustedes, en la parte de redes. Y bueno, este simplemente está conectado a un sensor. Ese sensor lo que hace es que sensea todo el tiempo, está cargando al igual que la otra, la batería, y a la hora de que detecta alguna falla, pues simplemente lo convierte otra vez con el inversor y sale. Este tipo de voltaje, a diferencia del otro, es que sensea más rápido. Es decir, si el otro tardaba, no sé, 100 microsegundos en reaccionar, que de todos modos nosotros ni nos damos cuenta y los aparatos tampoco, pero para la comunicación, en el caso de redes, a lo mejor 100 microsegundos sí puede ser que se pierda un dato. Entonces, este tipo de UPS es más seguro porque ahora sí que es impercibible para los equipos, sobre todo, como les vuelvo a comentar, en cuestión ya de información de datos, pues sí, un 0, un 1 en una transacción bancaria, pues sí nos puede afectar. Entonces, este es todavía más seguro, más caro, obviamente, y también tiene más carga, es decir, puede soportar más equipos y obviamente por más tiempo. Entonces, es más caro, pero bueno, es mejor y es el más usado, el interactivo, que en la parte de redes. Y bueno, tenemos lo que es el híbrido. El híbrido, ya estamos hablando, el anterior que veíamos normalmente maneja, el primero manejaba 0.5 kVA, el segundo que vimos, el interactivo, normalmente maneja 5 kVA, el otro 0.5, es después el 5, y este normalmente ya maneja 10 kVA. Y bueno, este tipo de dispositivos ya son equipos un poquito más completos, ya tiene incluso sistema de refrigeración,
tiene ventiladores, ya que se calientan mucho las pilas, tiene un rectificador, como lo pueden ver ahí. Y se fijan, son muy parecidos los diagramas, tienen casi los mismos componentes, tiene un rectificador, al igual que el primero, va directamente a cargar la batería. De la batería, una vez que se rectifica, pues pasa en corriente directa. La batería, igual que el anterior, siempre está conectada. Y aquí nada más, pues la diferencia es que no hay conversión, es decir, cuando está stand-by, no hay conversión, siempre está en DC, DC, DC. Únicamente cuando hay una salida de luz, entonces ahí sí entra el switch que hace la rectificación. Se fijan ahí, muestra 2 diodos en el penúltimo cuadrito, y ahí ahora sí hace la conversión. Esto está demostrado que hace que la pila dure más y que en un momento dado, pues bueno, también te pueda, pues no sé, una paquete de baterías te puede llegar hasta 5 o 7 años, que ya cuando estás hablando de una empresa, pues ya involucra costos, ¿verdad? Pero si se fijan, pues es prácticamente el mismo diagrama, tiene rectificadores, tiene baterías, tiene inversores y tiene switches para detectar y sensar cuando hay corriente o no. Entonces, de los tipos de aparatos eléctricos o electrónicos que tengamos. De entrada, los aparatos eléctricos consumen más corriente. Los aparatos electrónicos consumen menos corriente. Por ejemplo, pues no es lo mismo lo que gasta un refrigerador, que incluso cuando entra para congelar, se baja la luz, como les había comentado. La plancha también hace lo mismo, la lavadora también hace lo mismo, a conectar un simple ventilador. El ventilador pues es impercibible, es decir, no se ve en la baja de energía, por lo que, pues bueno, es importante saber cuál es la potencia que utiliza cada equipo. Uno, para primero determinar cuáles son los fusibles de los térmicos que vamos a conectar. Segundo, pues saber el cable, que obviamente entre más grueso sea en una casa, pues es mejor. Y bueno, tercero, pues para saber cuánto dinero vamos a pagar de luz, que eso es lo más importante. Y aquí tenemos una tabla que nos puede dar una idea muy cercana a cuánto consume en kilowatts por hora mes los aparatos que tenemos en nuestras casas. Ahí viene la relación de a cuánto equivale un kilowatt, que equivale a 1000 watts, y bueno, a cuánto equivaldría el kilowatt hora mes, que bueno, pues ya es el promedio de 30 días usando aproximadamente al mismo tiempo los aparatos. Hay un watímetro, de hecho yo tengo uno debido a que tenía un problema con refrigerador, que bueno, confirmé que era el que gastaba mucha luz. De repente se empezó a incrementar mucho el consumo eléctrico, y obviamente los pagos bimestrales de la energía se triplicaron, y en realidad yo seguía teniendo los mismos focos y seguía utilizando con los mismos dispositivos. Entonces quería asegurarme de cuál era el problema. Compré un watímetro que me salió muy barato, por cierto, como 400, 500 pesos. Ese se conecta directo a la luz, y luego tiene un conector, y a ese aparato se conecta el aparato que deseas medir, y es el que te da los watts que usa. Basta con que midas una hora o un día completo y lo multipliques por 30 y te des cuenta de cuánto está gastando el mes. Y sí, era la lavadora que estaba descompuesta, tenía una fuga de gas, entonces tenía que estar prendido todo el tiempo para poder enfriar, y pues era lo que me estaba gastando mucho. Entonces ya con el watímetro pues ya pude asegurarme de que era ese y ya mandarlo reparar.
Hice antes, ¿verdad? Pues la medición de los aparatos que consumen más corriente, la lavadora, la plancha, cosas de ese tipo, para asegurarme y hacer una medición de si en realidad eran esos aparatos los que estaban dañados, pero de antemano, desde un principio yo sabía que el refrigerador era el que estaba prendido todo el día y que estaba consumiendo más corriente. Entonces aquí tenemos esta tabla, les recomiendo que la analicen. Está muy fácil de entender para que ustedes en un momento dado puedan hacer una aproximación. Es muy importante comentar que todos los aparatos eléctricos y electrónicos que tenemos en nuestra casa traen una etiqueta en la parte de atrás en donde nos indica cuál es el consumo máximo y el consumo mínimo en reposo de los dispositivos que compramos. Entonces, en los refrigeradores, por ejemplo, viene el wattaje por mes normalmente. Y a nosotros ya sabemos si en un momento dado un refrigerador está barato porque consume mucha corriente o que está muy caro porque consume muy poca corriente, porque tiene dispositivos que lo convierten en un ahorrador de energía. Bueno, el siguiente tema y último de esta unidad, pues son lo que vienen siendo las plantas de emergencia. Y bueno, un tema más que queda englobado dentro del mismo tema, que ahorita vamos a ver. Primero vamos a ver cuáles son las plantas de emergencia. Las plantas de emergencia, si se fijan, todo este tema va enfocado a cuando se va la luz. Las plantas de emergencia pues son aparatos diseñados también para igual que el UPS, pero ya para pues cuando se requiere mayor energía. Eh, una planta, por ejemplo, de emergencia nos va a permitir que si se va la luz, pues podamos tener prendido toda una casa por un determinado periodo de tiempo, dependiendo de los kilowatts que puede entregar esta planta. Entonces, pues las plantas se podrían decir, se clasifican en cuatro principalmente. Son las plantas de gas, que utilizan el gas natural como el que usamos para calentar en la estufa, para el boiler y cosas de ese tipo. Las plantas de gasolina, que son las más comunes, que bueno, compramos por ahí un garrafón de 20 litros, se lo echamos y gasta obviamente pues un poco menos que el gas, es más barato. Bueno, ya no sé ni cuál es más barato, pero como quiera, nada es tan barato como lo quisiéramos. Y bueno, tenemos la planta de diésel, que también ahí se anda dando en precio con los otros dos. Y las plantas que se están manejando actualmente, que son las de biodiesel. Hace poquito estuve como ponente en una conferencia de, de ecología, en donde veíamos precisamente el uso del biodiesel. El biodiesel no es más que una fuente alterna de energía, normalmente es aceite vegetal virgen, que se consume, obviamente, hay sembradíos que se hacen específicamente para esto, llevan un proceso, se obtiene el aceite, y la ventaja de este tipo de combustibles es que no daña el medio ambiente. Es la tendencia, obviamente es un poco más cara la tecnología, pero pues hasta cierto punto no tanto. Y, y bueno, pues estamos colaborando con el medio ambiente, no contaminando. Entonces, este tipo de plantas de emergencia lo que hacen, igual que la vez pasada, cuando deja de haber suministro por parte de la Comisión Federal de Electricidad, bueno, pues entran y pueden en un momento dado, pues, soportar varios focos, a lo mejor alguno que otro aparato de poco consumo, como una televisión, es un módem, cosas así por el estilo, cosas de poco consumo en wattaje, pero pues igual, pues mientras esté jalando se está consumiendo la gasolina y obviamente pues al terminarse la gasolina pues ya se acabó la luz. Entonces pues ya ahí va de acuerdo al promedio
y también no puede soportar más de los wattajes que venga ahí. Normalmente los más comunes son de 500 kilowatts y bueno, normalmente se utilizan para focos, ¿sí? Para el asilo más básico que te puede llegar a prender. Ya una tele, pues ya sería una tele muy pequeñita que no consumara tanto potencia. Y tenemos, bueno, como les comentaba, hay unos generadores un poquito más altos que vienen siendo de 4.500, 5.000 kilowatts. Son los más comunes y los más económicos. Una plantita así, un generador como este rojo que veamos aquí en esta figura, yo chequé precios hace poco y andaban entre 10,000 y 15,000 pesos, dependiendo de la marca y obviamente del tipo de consumible o combustible que utilice, ¿verdad? Las que utilizan el biodiesel, pues bueno, es un poco más caro. Entonces, tenemos también unas plantas ya un poco más profesionales cuando nos queremos asegurar, por ejemplo, tenemos un evento, un concierto, y bueno, imagínense que se va la luz y nos quedamos sin luz para seguir manteniendo las luces, guitarras y cosas de ese tipo. Entonces se contratan plantas un poquito ya más robustas, como los que vemos aquí. Normalmente traen pues, un carrito que se arrastra a través de camionetas y va y se pontan ahí y bueno, se conectan ahí lo que es la instalación eléctrica. Este es como respaldo, obviamente, o incluso en lugares donde no llega la luz, pues también los podemos llevar y pues obviamente utilizarlo para que nos abastezca todos los dispositivos que queremos. Son dos generadores bastante comunes. Y ahora sí, por último, tenemos lo que son las subestaciones eléctricas. Las subestaciones, bueno, pues obviamente todos los conocemos, son las que nos encargan de proporcionar la energía eléctrica a todas nuestras casas, las empresas y todas las zonas conurbadas que existen en las ciudades. Eh, Depende del tipo de energía que, que se genera, es la subestación que se tiene. Tenemos, por ejemplo, subestaciones que funcionan a través de quemar carbón. Tenemos otras, las eólicas, que se aprovecha el viento para generar esa energía. Y yo pienso que de las más comunes, sobre todo al sur, son las hidroeléctricas, que aprovechan las caídas de cascadas, la presión del agua para mover un generador y obviamente ese generador producir la electricidad. Entonces, si se fija, normalmente este tipo de subestaciones se encuentran afuera de las ciudades, tanto las hidroeléctricas como las termoeléctricas, que son las de carbón, a excepción de los eólicos, que también se encuentran afuera, pero no tanto. Y hay otras formas por ahí de crear, como la nuclear, ¿verdad? Energía. Pero bueno, hay que mandar toda esa energía hacia las casas y es ahí donde comienzan pues hasta cierto punto los problemas. Normalmente estas subestaciones pues están compuestas por diferentes estaciones, como su nombre lo dice, que hacen una función específica. Se tienen lo que son las subestaciones elevadoras y las subestaciones reductoras. Ahorita en la siguiente diapositiva la vamos a ver ya en un diagrama en general, pero bueno, las subestaciones transformadoras son las que se encargan de elevar la tensión. Al elevar la tensión disminuyen la corriente y al disminuir la corriente hacen fácil el poder transportarlas, ya que si se mandara así como sale directamente de la termoeléctrica o de la hidroeléctrica, pues salen con bastante corriente y bastante voltaje. Entonces, a la hora de que vas transportando, pues se calentarían mucho los cables y obviamente pues se quemarían. Entonces, para evitar eso, se estarían consumiendo
por el mismo calor que produce ese calentamiento, pues mucha energía y se estuviera evaporando a través del propio calor. Obviamente, pues lo que no queremos es que se gaste esa energía, sino mandarla de un lugar a otro con la pérdida de menor posible. Entonces, bueno, estas subestaciones transformadoras elevadoras lo que hacen es elevar la tensión hasta 360,000 volts, hasta 500,000. Hay transformadores elevadores que hacen eso. Y ya cuando está elevado el voltaje, automáticamente la corriente disminuye. Acuérdense que la fórmula de potencia es I por R. Entonces, ya se los había comentado desde la clase pasada. Entonces, si yo aumento mucho el voltaje y disminuye la corriente, de todos modos la proporción de I por R, I por B, perdón, pues nos estaría entregando la misma potencia. Y bueno, las subestaciones transformadoras reductoras son las que tenemos una vez que llegan ya donde vamos a repartir el voltaje a través de transformadores, pues tienen que bajar. Lo que se elevó en la subestación elevadora ahora se vuelve a bajar hasta tener tensiones primarias de 110, 220, 440 en transformadores. Entonces, bueno, les voy a decir así en forma amplia cuál es el proceso de la generación de la electricidad y cómo se distribuye para que nosotros tengamos en nuestras casas luz. Primero, pues bueno, lo que les había comentado, se encuentra la central generadora, las diferentes fuentes que les había comentado, ya sea sol, agua, aire, petróleo, gas, carbón. Las maneras de generar electricidad pues son bastantes. Tenemos las nucleares, como ya les había dicho. Entonces, bueno, tenemos la central y normalmente las tenemos afuera de las ciudades y pasan directamente a una estación elevadora. Esa estación elevadora lo que va a hacer, como ya les había comentado aquí, para evitar que haya mucha pérdida con el calentamiento de las líneas a la hora de que va pasando el corriente y voltaje alto, pues se eleva el voltaje muy alto y se disminuye la corriente. Y acuérdense que la corriente es lo que hace que se calienten las líneas. Si yo manejo corriente muy, muy pequeñita, pues las líneas van a permanecer frías y no va a haber pérdida de voltaje. Entonces, una vez que se elevan, se pasan directamente a las redes de alta tensión, las torres que vemos en las carreteras, que son muy altas y que traen normalmente tres cables. Esos cables se van haciendo, se van cambiando de fase, es decir, imagínense que tenemos un extremo, el del medio y el otro extremo. Entonces, al llegar a la siguiente torre, el que estaba en el extremo se pasa al centro, el que estaba al centro se pasa al otro extremo y se va a la otra torre. Y luego ahí el que estaba en el centro se pasa al otro extremo y el que estaba al otro extremo al centro, y así se van haciendo esos cambios de cableado. Esto es para evitar lo que se conoce como efecto corona. El efecto corona es un sonido que se escucha, ¿no? Me imagino que todos lo han escuchado en la carretera, como una chicharra muy fuerte, como un pillido muy, muy fuerte. Que es donde se generan campos electromagnéticos. Ya les había comentado también en la clase pasada, cuando veíamos lo del UTP, que siempre que un cable lleva corriente, pues genera campos electromagnéticos muy fuertes, y que precisamente el trenzado de los cables se hace para evitar que interfieran esos campos electromagnéticos entre la información. Algo muy parecido pasa en las redes de alta tensión. Aquí se hacen esos cambios de línea cada torre que va pasando para evitar ese efecto corona, ese ruido que puede ser generador de campos electrostáticos, y que obviamente pues puede, aparte del ruido que provoca, pues tener una descarga.
Para finalizar, después de las torres, pues bueno, llegamos a otra subestación, ya cerca de donde tenemos la subestación eléctrica, y esta vuelve a bajar. Acuérdense que la estación elevadora subía el voltaje para poder transportarla. Aquí, como ya no se va a transportar en grandes distancias, estamos hablando que esas distancias pueden ser cientos o miles de kilómetros de una ciudad a otra. Entonces, todos esos cientos de kilómetros pues van a través de la red de alta tensión con alto voltaje. Pero una vez que ya llegan a la subestación en donde se va a empezar a repartir a las casas, bueno, pues entonces se genera una transformación, lo que viene siendo una estación reductora. Y bueno, la reducción reductora va a mantener ahora otra vez los voltajes altos y las corrientes altas. Estas a su vez son pasadas a los postes que ya están dentro de las ciudades. Y una vez que llegan a los postes, pues estos van y se conectan directamente a un transformador. Ese transformador que normalmente vemos en algunos postes, no en todos, son los que proporcionan corriente a diferentes lugares, a empresas, a casas. Y si acuérdense que si se daña un transformador, que normalmente tienen cuchillas y son las que se desprenden, cuando se dañan estas líneas, pues lo que hace es que se va el voltaje o la luz en varias cuadras o varias empresas, porque esos transformadores suministran corriente a cuadras completas. Entonces, ya una vez que llegan a los postes, a los transformadores, pues bueno, ahí otra vez ese transformador que maneja normalmente de 30 a 40 kilowatts, pues al llegar a la subestación ya lista para la red de energía eléctrica de nuestras casas, la baja a una corriente que viene siendo los 125 o 220 o 440. Y ahí de los mismos transformadores, pues ya llega directamente a nuestras casas. Este sería pues algo así muy rápido. Hay otras cosas que contemplar ya dentro de lo que es la distribución, pero bueno, eso ya lo tendrían que investigar si les da curiosidad. Aquí lo importante es que conozcan de cuáles son las subestaciones, cuál es su función y cómo llega desde la central generadora hasta sus casas de una manera general. Bueno, pues este sería el final de la unidad. Entonces, ahora sí requiero que entreguen su trabajo. Recuerden que tenemos hasta el 25 de junio para entregar la primera unidad. Ya les comenté qué vamos a hacer en el saber hacer. Les voy a subir un video mañana, lo voy a buscar. Es un video, o son varios videos, pero voy a subir uno nada más de lo que han hecho sus compañeros para hacer las instalaciones eléctricas. Entonces de ahí se van a basar, lo pueden resumir o bien pueden desarrollar su propia tierra física en su casa siguiendo las instrucciones del video que les voy a pasar, y lo pueden hacer, pues la idea sería individualmente o si lo piensan hacer en equipo, pues lo pueden hacer siempre y cuando pues respeten los lineamientos que se manejan de tener cubrebocas, no tener contacto y bueno, todo lo que maneja la sana distancia. Pero si no, pues bueno, con que hagan el resumen y que entiendan cuál fue el proceso, las observaciones que ustedes consideran que estuvieron bien o estuvieron mal, eso es más que suficiente para poder entregar el trabajo. Entonces, nada más para que quede claro, de esta presentación fueron, déjenme checar, esta presentación fueron 26 hojas, más las dos presentaciones de los temas anteriores, pues estamos hablando cerca de 40 hojas, nada más de lo que yo les estoy explicando. Entonces, por favor, si van a entregar un trabajo, pues mínimo debe de ser más de lo que yo estoy poniendo. Pero bueno, lo vamos a dejar entre 20 y 25 hojas. Y recuerden que todas deben de llevar
portada, una introducción personal de una hoja, el desarrollo, que van a ser las de 20 25 hojas, una conclusión también personal y la bibliografía en formato app. Ya estuvieron trabajando conmigo el cuatrimestre pasado, entonces ya saben que si no cumplen con este formato que les estoy pidiendo, pues se les van a bajar puntos. Entonces, no entregas portada, pues son 2 décimas menos, no entregas introducción, son otras 2 menos, no entregas el formato APA, pues son 4 menos, no entregas conclusión, 2 menos, y así se va. Entonces, pues ya depende de ustedes. Las especificaciones están en la rúbrica y bueno, pues yo no puedo hacer más, ¿verdad? Si siguen los lineamientos, pues sacan 100. Si no lo siguen, pues ahí se les especifica directamente al revisar el trabajo qué es lo que no están cumpliendo. Pero sí pueden basarse de lo que yo les estoy poniendo aquí en los temas. Precisamente para eso estoy dando estas clases, para que sepan exactamente lo que tienen que investigar y que obviamente pues hagan sus investigaciones. Ya les había dicho que puede ser un equipo y obviamente pues que me lo envíen. Acuérdense que es en formato PDF. Antes de que lo envíen, por favor no lo vayan a mandar en Word o en otro programa. Tiene que ser en PDF para yo poderlo ver y poderlo calificar. Les voy a mandar por WhatsApp a qué horas voy a estar conectado. Les voy a dar pues hasta el viernes para que pues vean todos los temas con tranquilidad y en caso de que tengan alguna duda pues me lo pueden comentar a través del WhatsApp y ahí yo les estaré contestando. Les voy a mandar el día de mañana el horario. Espero que tengamos clases el viernes, sería en ese horario. Y en caso de que no tengan dudas, pues no hay ningún problema, pues simplemente hay que entregar el 25 como fecha límite máxima. Ok, chicos, que tengan buenas noches y espero que se estén cuidando. Nos vemos.